Bueno, en esta disquisición vamos a referirnos a la relación entre la dialéctica y la dimensión de lo originario, del originante. Nosotros vimos en nuestra primera clase que el mito de origen surgía dentro de las cosmogonías, ubicando el origen en un tiempo remoto, in illo tempore, recortándolo por lo tanto del decurso histórico. Y al mismo tiempo lo ubicaba le daba una cierta jerarquía con respecto a nuestro presente. Lo que Eliade explicaba diciendo que para el pensamiento mítico la primera manifestación de algo era lo relevante, mientras que las epifanías posteriores no tenían ese valor. Bueno, también vimos que el pensamiento ontológico de los presocráticos, por un lado, acercó el origen, la dimensión de lo originante al presente, puesto que Tales, al decir que el primer elemento era el agua, no solo pensaba en un pasado remoto, como era, por ejemplo, el caos de aguas originario en los mitos, sino que pensaba en una dimensión que está actuando ahora, que sostiene la realidad ahora. Y al mismo tiempo veíamos que se invertía la orientación del pensamiento, porque se ponía en el origen lo más elemental. Y entonces se admitía con esto la posibilidad de las superaciones, de una realidad que fuera superándose. Contra esto va a intervenir en una suerte de corte de manga Aristóteles con su teología. El argumento aristotélico es que toda la perfección que esté en las consecuencias debió estar ya en las causas. Por eso llega la idea de un primer motor que es acto puro, que es perfección. Y esto, bueno, retorna un poco a la dinámica del pensamiento mítico en un punto, ¿no? Y contra esta manera de pensar, vamos a ver, mucho más adelante, al pensamiento nietzscheano, ¿no? Reaccionar con la llamada muerte de Dios. Lo que hace Nietzsche, al recurrir a la genealogía, es pensar el origen, pero de una manera que no llega a tener la radicalidad de la ontología presocrática. ¿En qué sentido lo digo? La idea de la genealogía, como método cristiano, es desacralizar los valores más venerados en el presente, remontándose al origen y demostrando que en el origen solo había algo espurio o al menos algo insignificante. En el tratado primero de la genealogía de la moral, por ejemplo, se hace una suerte de descenso a los infiernos, donde se muestra cómo se forjan los valores. Y lo que Nietzsche trata de demostrar allí es que aquello que no se pudo exteriorizar se vuelca sobre el interior, se va constituyendo el alma de valores que en última instancia son producto de la impotencia o del resentimiento. Por ejemplo, haber sido golpeado en una mejilla no causa risa, pero por una cuestión de relación de fuerzas, al no poder devolver ese golpe, la persona tiende a ofrecer la otra mejilla, generando así el valor de la indulgencia, del perdón, que en última instancia no es sino una suerte de disfraz de la impotencia. Así lo veía Nietzsche en el tratado primero de la genealogía de la moral. En el tratado segundo de la genealogía de la moral, lo que hace Nietzsche es tratar de indagar en ese origen económico de la moral,
que de alguna manera se vislumbra en los conceptos mismos de la moral que tienen un vínculo con los conceptos de la economía. Por ejemplo, el mismo concepto del valor o el del deber. Y de hecho trata de demostrar que gran parte de los valores están asociados a la necesidad de que se contraigan deudas y que esas deudas sean canceladas, que no sean olvidadas, ahí que se le imprima una memoria al hombre. Ahora, esa capacidad de cumplir con las deudas supone muchas cosas, dice Nietzsche. Supone una capacidad de calcular, a ver cuánto puedo yo devolver, en qué tiempo, cuánto voy a ir ahorrando en las etapas intermedias entre el momento en que contraje la deuda y el que la cancele, para poder llegar a ese día con la posibilidad de cancelar la deuda. Y eso por lo tanto supone no solo tener la capacidad de cálculo, sino encarnarla y volverse uno mismo calculable, calculable para los otros y calculable para sí mismo, ser alguien regular, ser alguien predecible, ser alguien que responde con la capacidad de responder por la promesa realizada. Esa capacidad de responder es lo que Nietzsche llama responsabilidad, y como se asocia a la capacidad de responder por una deuda económica, también acá el concepto de responsabilidad aparece vinculando la moral y la economía. Ahora, tal transformación del hombre, tal creación de un determinado tipo de hombre, el hombre regular, supuso una gran violencia que las sociedades llevaron adelante basándose en el principio más antiguo de la psicología, que según Nietzsche es el de que solamente no se olvida aquello que duele. Y por lo tanto Nietzsche hace toda una descripción de formas de torturas que fueron implementadas y de castigos que fueron implementados contra los que no cumplían sus deudas. Pero el negocio de la deuda, el negocio del acreedor, y tengamos en cuenta que negocio es la negación del ocio, lo que no nos permite descansar, no es que el deudor cancele su deuda, sino que permanezca en su condición de deudor, porque sólo así seguirá en esa relación de dependencia. Desde ese punto de vista, las sociedades se han esforzado, piensa Nietzsche, por exacerbar esa condición de deudor. Y como la palabra alemana Schuld, que significa deber y deuda, significa también culpa, las sociedades tendieron a, según Nietzsche, a exacerbar el sentimiento de culpa. Y para eso desarrollaron toda una serie de dispositivos. Uno de ellos, el culto a los antepasados, que aparecía dentro de los rituales míticos, y también las religiones mismas, como sistemas de crueldad que en principio nos hacen sentir deudores de nuestra misma existencia, pero que en el caso del cristianismo, para Nietzsche, se exacerba enormemente esa condición de deudores en la medida en que se da a la humanidad en sacrificio el propio Hijo de Dios, y eso hace de que nuestra deuda sea infinita y por lo tanto impagable, y que por lo tanto toda nuestra existencia tenga que estar al servicio de una deuda que nunca va a cancelarse finalmente. Bueno, este análisis de la genealogía de la moral se acerca al materialismo mucho más que en otros análisis de Nietzsche, y sin embargo conserva al menos dos puntos del concepto mítico o teológico del origen. En primer lugar, conserva la lejanía, ¿no? Esa lejanía
que en el pensamiento mítico se establecía entre el origen, ubicado in lo tempore, y el presente. Y entonces se lo aparta del decurso histórico y se genera una forma de interpretar la historia donde el origen aparece como una marca que dejó signada la historia, de alguna manera para siempre. Por ejemplo, la figura de Sócrates puede marcar toda la cultura de Occidente desde este punto de vista. Pero además se conserva otro punto, y es algo del argumento aristotélico. Porque según el argumento aristotélico, la perfección del origen explicaba la perfección que podía ir encontrándose en las consecuencias, ¿no? Nietzsche invierte esto, por lo menos donde Aristóteles ponía lo más elevado, él pone algo insignificante. En ese sentido hay un gesto parecido al que pudieron hacer los presocráticos. Pero al contrario de los presocráticos, que a partir de allí creían que el carácter originante del principio podía generar superaciones, acá se conserva la idea de que no va a haber esas superaciones. O sea que si el origen es insignificante, entonces aquello que se originó de esa manera es y seguirá siendo insignificante. Y la realidad es que uno piensa que la moral podrá haber sido insignificante en sus orígenes, pero a lo largo de un desarrollo histórico pudo ir adquiriendo cierto valor. Ese discurso histórico es el que no está en Nietzsche y el que diferencia, por lo tanto, su aparente materialismo de un materialismo histórico, ¿no? Hasta ahí en esta primera disquisición.